muchos hablan y es fácil decir, ¿no? O sea, voy a replicar el modelo Bukele y no sé qué, ¿no? Y en materia de seguridad, ¿cuáles serían las acciones puntuales de Luis o qué equipo le acompañaría? Yo me rodeo de gente inteligente. Yo me he enfocado más en propuestas, pero lo primero es evitar el financiamiento de campañas políticas del crimen organizado. A mí jamás me vas a ver involucrado en un narcovideo o ningún juicio en Nueva York ni nada. Usted como académico, ¿cuáles serían esas primeras reformas para transformar el sistema educativo? Pero los sistemas, tanto educativo como el de salud, giran en torno a otros actores. El sistema de salud gira alrededor de los médicos, no alrededor del paciente. Bienvenidos a Tu Nota Podcast y continuamos con estas conversaciones con los precandidatos a la presidencia. En esta oportunidad nos acompaña Luis Zelaya, quien es el líder del movimiento Recuperar Honduras por el Partido Liberal. Muchísimas gracias por acompañarnos y qué bueno poder compartir con usted cuando estamos prácticamente a pocas horas para desarrollar el proceso primario. ¿Cuál es el sentimiento que tiene Luis después de todo este trabajo en campaña? Bueno, gracias Maciel por estar aquí en Tu Nota Podcast. Bueno, ya contentos del trabajo, cansados, sí, porque ha sido unas jornadas largas recorriendo el país, pero contentos, satisfechos de tener nuevamente esa cercanía con la gente, de conocer esa Honduras polvorienta que digo yo, ¿no? El viernes de la semana pasada estuve en Texíhuatl. 70 kilómetros de Tegucigalpa, 4 horas para llegar y 50 años de desarrollo de diferencia. Pueblos olvidados, pueblos abandonados, pero que al final la gente tiene esa esperanza, ¿no? De que cada 4 años algo suceda. Lamentablemente no sucede, ¿no? Pero es una responsabilidad enorme. Pero tener ese contacto, conocer esa Honduras profunda que está aquí al lado, pero que nadie ve, ¿no? ¿Qué lleva a un hombre de la academia que uno podría decir ya tenía su vida profesional resuelta a involucrarse en la política? El deseo de cambio, ¿no? El deseo de ver una Honduras mejor, porque no sé si mucha gente sabe, o sea, UNITEC está en un sector de la ciudad donde hay mucha zona marginada, ¿no? Al lado. Tú entras a UNITEC y vas a encontrar toda la modernidad, edificios, laboratorios, pero una calle de diferencia, encuentras esa otra Honduras que hablo yo, ¿no? Entonces, no puedes vivir en una isla, ¿no? Entonces, si bien es cierto, me siento orgulloso de lo que logré cuando estuve al frente de UNITEC, pero hay que hacer algo por esa Honduras que está lejana todavía de los estadios de desarrollo que todos queremos, ¿no? Y haciendo retrospectiva de este tiempo en el que ya ha pasado por algunas batallas y contiendas electorales, ¿se arrepiente Luis Zelaya de haber dejado la academia y emprender este camino a nivel político o qué lecciones le ha dejado? No podría decir que me arrepiento, o sea, obviamente han habido altibajos, ¿no? Extraño la docencia, sí, extraño el contacto directo con los alumnos, pero satisfecho. Al final yo creo que Dios reconoce los caminos de cada uno de sus hijos, ¿no? Y ahora que está en este proceso político, ¿cómo espera que concluya todo en las primarias? Porque vemos cierta división dentro del Partido Liberal. No lo pudimos apreciar a usted durante el aniversario del mismo, cuando todos los candidatos ahí se abrazaban y gritaban vítores para esta institución. Yo espero que la base clama por unidad, ¿no? La unidad pase irremediablemente porque el proceso sea transparente y limpio, y esa es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Ciertamente ha habido preferencia desde el CNE y la autoridad partidaria por una candidatura en particular, pero bueno, es parte, es el oficialismo. Esperemos que después del 9 bajen los ánimos, ¿no? Porque han habido ataques entre uno y otro candidatos. Yo me he enfocado más en propuestas, creo que eso es lo que el liberalismo quiere escuchar, pero la unidad va más allá de sus líderes, ¿eh? La base clama por unidad y espero que después del 9 de marzo
producto de un proceso transparente y limpio y producto de que se enmienden muchas de las cosas que han hecho desde el CNE y la cúpula del partido para que se consolide una verdadera unidad, porque eso es lo que anhela la base del liberalismo. Y de ser electo como el candidato del Partido Liberal de cara a las generales, ¿qué reformas o qué acciones tomaría Luis para encaminar el partido en esa unidad? Bueno, yo creo que lo primero es volver la esencia, ¿no?, a los principios partidarios del liberalismo, el respeto a las libertades, la igualdad. Yo creo que el partido perdió su esencia de buscar el poder por acomodarse al poder, y esa ha sido mi crítica, ¿no? No sé, la cúpula del partido se acomodó al Partido Nacional, hoy se acomoda libre y dejó de buscar el poder. Y la base hoy está ávida, ve una posibilidad porque no quiere regresar a los que estaban y quiere que sigan los que están. Entonces yo lo resumo en esta frase, ¿no? Ni que regresen los que estaban ni que sigan los que están. Es el momento del Partido Liberal, pero un liberalismo apegado a sus principios y valores, ¿no? Un liberalismo genuino, auténtico, de convicción, de corazón. Y ya entrando en materia con el tema de las propuestas de gobierno, que es de lo que menos se ha hablado durante esta campaña, lamentablemente, usted como académico, ¿cuáles serían esas primeras reformas que ejercería como presidente o impulsaría desde la presidencia para transformar el sistema educativo? Bueno, nosotros hemos dado las propuestas en los diferentes foros, en los diferentes debates que se han dado. La gente opina de que Luis Zelaya fue el que mejor desempeño tuvo en los foros y en los debates que se han dado porque tiene las propuestas más claras y concretas y porque tiene el perfil académico y profesional para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, en la medida de que el electorado entienda, ¿okay?, que hay que votar por quien realmente tiene ese perfil profesional y académico, más que por aquel que grita más, que baila más, que hace más show, ¿no? O sea, allí va a mostrar el elector una sensatez y una madurez política, ¿no? En el tema de educación específicamente, bueno, o sea, es lo que yo he hecho en mi vida profesional, está ahí la obra que yo he desarrollado. Lamentablemente los gobiernos de turno no le han dado la importancia porque desde el enfoque mismo, Maciel, o sea, ¿quién es el eje principal de un sistema de educación? El estudiante. ¿Quién es el eje principal de un sistema de salud? El paciente. Pero los sistemas, tanto educativo como el de salud, giran en torno a otros actores. Los médicos, los maestros, salarios. El sistema de salud gira alrededor de los médicos, no alrededor del paciente. Y por eso la consulta externa solo es en la mañana, porque los médicos dan consulta privada en las tardes. ¿Tú sabes que se duplicó el número de docentes antes de la pandemia? La Secretaría de Salud tenía contratados 2.156 doctores antes de la pandemia. En pandemia se contrataron 2.177 más. Luego se les dio permanencia, creo, en 2021, 2022. Se duplicó la cantidad de médicos. ¿Ha mejorado el sistema de salud? No. ¿Se ha reducido la mora en la consulta externa de 6, 8 meses? No. ¿Por qué? Porque todos están saturados en la mañana. Solo tenemos consulta externa de 8 a 1 de la tarde. ¿Sería una de sus primeras reformas en materia de salud? Reestructurarlo. Igual la educación, o sea, porque la pregunta giró en torno a educación. Va en torno a los gremios magisteriales. ¿Qué hacen los gobiernos? Se ponen de acuerdo con los gremios magisteriales y le dicen, tú pon al ministro de Educación. Porque parten de dos premisas, a mi criterio, erradas, ¿no? Una, creen que al darle al gremio magisterial la educación van a tener los votos de los docentes. Esa es la primera lógica, ¿no?, detrás de esta decisión errada. Y la segunda es porque dicen por la gobernanza. No quiero que los docentes salgan a la calle y yo estoy tranquilo gobernando. Pero nadie se preocupa de la innovación tecnológica, nadie se preocupa del currículum, nadie se preocupa de darle al estudiante como el eje.
Se eliminaron las pruebas PISA, Maciel. No sabemos y no podemos evaluar comparados con el mundo si están aprendiendo lógica matemática, redacción, comprensión de lectura, ciencias, informática, el pensamiento crítico. Entonces, estamos a ciegas. Nadie quiere hacer lo que requiere. Esa reflexión, ¿cómo se modificaría el pensum académico para que esté de acorde a la oferta laboral? Educación para la vida. Educación para la vida. Yo te doy un ejemplo. O sea, ¿en qué gira el entorno económico en Islas de la Bahía? Turismo, ¿no? Entonces, es obvio que si el turismo es el eje económico de esa zona insular del país, pues tienes que aprender que los niños sean bilingües, ¿no? Los niños tienen que saber hablar inglés e incluso tienen que saber hablar francés, porque muchos canadienses de habla francesa llegan a hacer turismo a las Islas de la Bahía, o italiano, lo que sea. Entonces, le tienes que enseñar para la vida, pero no le vas a enseñar francés o inglés a un niño que nace en Trojes, donde el 95% de la actividad económica es el café, pero sus conocimientos en ciencias tienen que ser por la fermentación del café, cómo es el proceso de germinación. Si vas a hacer ejercicios de matemáticas, de lógica, cómo hacer la conversión de quintales y todo, porque eso gira en torno a la actividad económica. Entonces, la educación técnica vocacional que se ha perdido. Entonces, es educar para la vida, educar contabilidad de costos. Un muchacho en Colombia, el sistema de educación, desde que están en cuarto o quinto grado, llevan contabilidad de costos, porque un muchacho, una muchacha va a tener un salón de belleza, va a tener un puesto de baleada y tiene que saber cuál es el costo de su baleada para poderla vender. Educar para la vida. Y allí creo que hemos perdido la esencia de nuestro sistema educativo. Es decir, que sería una reforma de acuerdo a las necesidades puntuales de cada departamento. De cada región, no necesaria departamento, pero sí por región, ¿no? Pero con una base misma, ¿no? Lógica matemática, pensamiento crítico, ciencias, informática, o sea, la base, ¿no? Comprensión de lectura, redacción, o sea, tú haces una base y luego la adaptas según la región económica sobre la cual gira el entorno del joven y del niño, ¿no? Pero que vamos a hacer una revolución educativa, la vamos a hacer, créeme. Usted también hablaba de algunos de los problemas que ya son recurrentes en el sistema sanitario. ¿Cuáles serían esos ejes de transformación para recuperar el sistema, como bien lo dice su movimiento, a nivel administrativo? Primero, lo que hablamos hace minutos, ¿no? O sea, entender que debe girar en torno al paciente, no a otros actores. Otros actores son importantes, o sea, así como los docentes en el sistema educativo y su formación y su preparación es fundamental, pero no gira alrededor de ellos. Lo mismo con los médicos, ¿no? O sea, son un eje importante, pero no el principal son los pacientes. El 78%, Maciel, de los hondureños reciben salud pública en hospitales públicos, el 18% en el seguro social y apenas un 4% en el sistema privado, ¿no? Está desarticulado el sistema de salud pública, ¿no? Tenemos que fortalecer las clínicas municipales como primer centro de donde el ciudadano acuda, ¿okay? Y luego establecer los hospitales regionales y los hospitales de especialidades. El tema del trauma, tú sabes que en los hospitales, ejemplo el de Intibucá, ¿no? Reciben 2, 3 accidentados en moto diarios. O sea, y no hay una sala de ortopedia, ¿no? Entonces, tenemos que entender el sistema en razón de del paciente y articularlo de tal forma que esté debidamente integrado, ¿no? O sea, el uso de la tecnología, o sea, es importante, la telemedicina. Te doy el ejemplo de Texihuat, ¿no? Texihuat está 30, 40 años, o sea, es olvidado, de verdad. Y es lógico que es difícil que vas a tener a un médico, vas a tener a un pediatra o vas a tener a un ginecólogo que va a atender a las mujeres. No hay, pero tú puedes habilitar en la oficina municipal una clínica
con toda la tecnología para hacer telemedicina. Se está usando en países, en África, en Brasil, en México se está usando la telemedicina para que lleguen ahí en una primera y empieza tu control con ácido fólico para evitar, porque la desnutrición empieza desde el vientre de la madre, pero cuando tú logras entender, o sea, la fuerza del concepto, ¿no?, de que el paciente está ahí, en Texihuetz está el paciente. No vas a obligar al paciente a que vaya hasta Tegucigalpa, porque allá está el médico. Entonces lleva el médico hasta Texihuetz. ¿Cómo? Con tecnología. No necesariamente tiene que moverse físicamente, ¿no? Y en materia económica, ¿cuáles serían las propuestas de Luis para recuperar Honduras? Estamos claros que el país es eminentemente agrícola y forestal, y nosotros promovemos el desarrollo de las maquilas agrícolas, agroindustriales. Usamos el ejemplo de México, en Querétaro, el estado. Hace 20 años Querétaro era uno de los estados de México de menor desarrollo económico. Hoy es de los primeros 2, 3 de desarrollo económico. Empezaron con maquila agrícola y hoy está haciendo partes de tractor de John Deere, están haciendo partes de avión de Boeing. O sea, se puede transformar el país. Honduras tiene enorme potencial. Estamos a menos de 2 horas de vuelo de los mercados más grandes del mundo, como Estados Unidos o Canadá. La cantidad de agua que cae en Honduras, pasamos de sequía a inundaciones porque no hay reservorios de agua, no hay sistemas de riego, no hay represas. O sea, tenemos la cantidad de horas sol que caen en el país, la calidad de la tierra. Si tienes agua en abundancia, calidad de tierra y cantidad de horas sol, los ciclos de producción se vuelven más cortos, por lo tanto tienes más ciclos de producción por año. Los microclimas, el valle de Azacualpa, que estuve el fin de semana en Intibucá, con el valle de Laguán, Jamastrán, en el oriente del país, con microclimas que pueden diversificar la producción y con una infraestructura que hemos avanzado en los puertos, en las carreteras. Entonces el potencial está allí. Todos estamos pensando en tecnología, todos estamos pensando en inteligencia artificial, nanotecnología, pero la gente va a tener que comer siempre, aunque esté en una computadora, o sea, va a tener que comer. En ese sentido, disculpe, ingeniero, ¿cuáles serían las 3 acciones o políticas que impactarían directamente en el bolsillo de ese hondureño de a pie? O de ese de trabajador. Con las maquilas, así como fue la revolución de las maquilas textiles en los 90, esta es una maquila agrícola, con la diferencia de que sí vamos a tener sostenibilidad. Y el 70% de las que trabajan en las maquilas agrícolas son mujeres. Y en Honduras el 40% de las mujeres que trabajan son jefas de familia. Vamos a impactar en la familia, le vamos a poner dinero en el bolsillo, principalmente a la mujer, que es la que sostiene las familias en Honduras. ¿Se impulsaría la formación, capacitación en áreas técnicas? ¿Cómo sería ese desarrollo del empleo para la mujer? Hay 3 ejes en ese tema de las maquilas. La infraestructura, y ahí carretera, infraestructura energética, la infraestructura de las naves industriales, todo, o sea, esa parte de infraestructura. 2, los mercados. Entender que hay que ligar los mercados y están ahí, el mercado europeo, el mercado de Estados Unidos, de Canadá. Y 3, la mano de obra, ¿no? La gente, que hay que formarla, hay que capacitarla con educación técnica vocacional. Y a nivel del empleo juvenil, ¿cómo impulsar este sector? Porque incluso hemos visto casos de jóvenes que tienen una formación académica de doctorado y no logran insertarse al mercado laboral. ¿En qué estamos fallando en ese sentido, según su análisis? Hay una desarticulación entre la oferta y la demanda, ¿no? O sea, está claro que el empleo es frustrante para los jóvenes, para los padres de familia que le apuestan a la educación de sus hijos. Sus hijos se gradúan con mucho esfuerzo y no encuentran un trabajo para lo cual estudiaron, ¿no? Entonces es un esfuerzo en vano y es una frustración doble, tanto de los padres como lo de los hijos, ¿no? Porque los hijos ven ese sacrificio que hicieron sus padres porque ellos estudiaran y al final no pueden retribuir ese sacrificio, ¿no? Entonces se vuelve una frustración y cuya única salida dice: me voy del país, ¿no? Entonces nosotros tenemos una
Nuestros designados presidenciales son designados con propósito. Diana Martínez ha trabajado toda su vida en emprendimiento. En Unitec fuimos pioneros de la cultura de emprendimiento. Ella es graduada de Unitec, fue alumna mía. Ha trabajado en el emprendimiento de la mujer, en temas de innovación con la Asociación Nacional de Industriales, en el COEP. Así que esa política para fortalecer la pequeña y mediana empresa, donde se incluyen a la juventud y a las mujeres, pues va a ser fundamental. Eso es clave para el desarrollo del país. ¿Y cómo piensa terminar con los altos índices y esa percepción de la corrupción? Porque no se puede avanzar en materia económica si no se trabaja en este dolor que tiene la sociedad. La corrupción es un flagelo que va transversal hacia el país. Cuando hablamos de educación todavía se venden plazas, todavía pagas 150,000 lempiras de entrada y 100,000 cuando ya te dan el acuerdo, y quien se queda con eso son los caciques de cada departamento, de cada partido, ¿no? Entonces la corrupción es un flagelo que hay que combatir. Yo creo que hoy por hoy, ante nuestra débil institucionalidad, la CICI es importante en dos sentidos. Uno, como un elemento complementario a nuestra institucionalidad, que paralelo hay que fortalecerla, pero dos, también con la percepción de la gente. La gente ya le perdió confianza a los entes nacionales, entonces deposita su confianza lamentablemente en un organismo internacional. Entonces hay que recuperar la confianza de la gente. Hay que trabajar para recuperar la cuenta del milenio, son 200, 300 millones de dólares anuales concesionales que se han perdido en los últimos 12, 15 años porque no superamos el índice de corrupción. Eso es lo que nos está privando de esos recursos. Y luego el uso de la tecnología. Nosotros hablamos del gobierno digital. Cuando tú logras hacer más eficiente, achicar el Estado, lo haces más eficiente, menos burocrático, pero agregas temas de tecnología y ahí eliminas muchos pasos intermedios que implican coimas, ¿no? Y en materia de seguridad, ¿cuáles serían las acciones puntuales de Luis o qué equipo le acompañaría para generar una estrategia que verdaderamente dé resultados? Bueno, lo mismo, lo que hablábamos, son designados presidenciales con propósito. Tenemos nuestro designado presidencial, el general Reinel Funes Ponce, estuvo en Fusina, o sea, logrando resultados importantes bajo su gestión. Nosotros hablamos de un modelo como el de Estados Unidos, el del Department of Homeland Security, que es articular en una sola unidad, porque ahora andan desperdigados, ¿no? Pero ahí funge el sistema penitenciario, migración, bomberos, Copeco, la policía, el ejército, la inteligencia, y eso hace que de forma articulada los recursos sean mejor utilizados, más eficientes, y una lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado, porque necesitamos mano dura, ¿eh? Ahora, muchos hablan y es fácil decir, ¿no? O sea, voy a replicar el modelo Bukele y no sé qué, ¿no? Pero son dos escenarios distintos, ¿no? O sea, por Honduras pasa el 80% de la droga que va hacia los Estados Unidos, no pasa por otro lado, ¿no? Honduras es 5 veces más grande que El Salvador. Honduras tiene salidas por el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Entonces es más complejo que eso. Pero si logramos articular todas estas en una sola unidad, replicando modelos, yo creo que se puede combatir con mano dura. Sin lugar a dudas es mano dura porque la gente no puede seguir viviendo con miedo. Estamos hablando del tema de emprendimiento, queremos fortalecer el emprendimiento, vamos a hacer políticas para los emprendedores, pero van a poner un negocio y luego lo van a soltar o lo van a extorsionar. Tiene que ir de la mano, ¿no? ¿Y cómo blindar el aparato estatal y sobre todo a esos funcionarios que acompañarían su gobierno de la incursión y de que no estén permeados por esta delincuencia y esta corrupción que ha trascendido a niveles que nunca se imaginaron en el país? 2 factores. El primero es el liderazgo, ¿no? El primero es el ejemplo, ¿no? El ejemplo de quien lidera el proceso de cambio en el país. A mí jamás me vas a ver involucrado en ningún narcovideo o ningún juicio en Nueva York ni nada. O sea, entonces, eso me da la altura moral para poder combatir sin ningún temor el crimen organizado. Y en segundo lugar, pues partiendo de ese mismo punto,
escoger a las personas correctas, escoger a las personas que no tengan vínculos con el crimen organizado, personas que hayan probado durante su vida profesional y personal ser personas correctas, íntegras y consolidar un equipo de gobierno que trabaje en la misma línea de anticorrupción, ¿no? ¿Y cómo fortalecería el aparato judicial para no depender de organismos internacionales, como bien hablábamos antes? Bueno, hay varios factores y ese es un tema de mediano plazo, no es corto plazo. Recuérdese que la Corte es elegida por 5 años del periodo. Pero lo primero es evitar el financiamiento de campañas políticas del crimen organizado en el Congreso Nacional, con los diputados, ¿no? Porque ese es el eslabón más débil. Los diputados son los que eligen al fiscal, los diputados son los que eligen a los magistrados de la Corte, los magistrados son los que determinan los ascensos en las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es el eslabón más débil y hay que blindarlo. A mí me sorprenden las cantidades de dinero que se están manejando en las campañas políticas, porque eso tiene dos aristas, Maciel. Uno, claro, el origen de los fondos, ¿no? O sea, te cuestionas y dices, ¿de dónde sale tanta plata, ¿no? Y segundo es, ¿qué compromisos adquiere un candidato cuando recibe esa cantidad de dinero para llegar a la presidencia de la República? Entonces dice, bueno, es doble, porque aunque fuesen fondos legales, se adquieren compromisos. Peor aún si es del crimen organizado, ¿no? Y hablando de este tema, del costo que tienen las primarias, que ha sido debate durante todo este proceso electoral, ¿cómo reducirlo o cómo trasladarlo hacia los partidos políticos, que son los que al final se benefician del mismo? Voluntad. Te doy un ejemplo, ¿okay? El tema de las mesas electorales. Nadie que ha querido hacer reformas electorales, cuando están en oposición hablan de reforma. Una vez que llegan al poder ya dejan la discusión a un lado, ¿no? Pero si tú estableces la ciudadanización de las mesas, solo por darte un ejemplo, así como en Estados Unidos, cuando vas a un juicio, si tu número de identidad y te toca ir al juicio, punto. Es un deber ciudadano. Entonces, si nosotros lográramos un esquema parecido como es en España, por ejemplo, que tú vives en esa zona, te toca ir a esa mesa ese día, ¿okay? Le quitas el poder a los partidos a que tengan que poner gente. ¿Sabe cuánto les pagan a la gente en un movimiento aquí en el partido? 1,000, 2,000 empiras al que va a una mesa. Son 8,286 mesas. Solo ahí son 16 millones de lempiras. ¿Cuándo un muchachito que nació en Texíhuatl, con una educación precaria, va a poder llegar a ser presidente de Honduras bajo este esquema? Nunca. Pero el Estado no está para proteger a unos pocos, ¿no? El Estado está para decir, no, ¿sabes qué? Nadie tiene que invertir en una mesa electoral. Para que un hijo que nace en Texíhuatl, tu hijo, Maciel, pueda ser presidente de Honduras. Eso es lo que no quieren. Y por eso el sistema lo blindan. Y por eso el que puede poner más vallas va a tener más dinero. ¿Y por qué no haces en la política que todos sean igual? Para que todos tengan oportunidades. Pero nadie quiere hacer lo que el país quiere, porque se mantiene una cúpula corrupta que tiene secuestrado el país. Y al ser un medio interactivo, no queremos cerrar porque ya se nos está terminando el tiempo sin trasladarle 2 preguntas de la audiencia. Ellas son, ¿cómo calificaría su estilo de liderazgo? Es una, ¿y qué lo diferencia de los otros políticos en términos de gobernabilidad y toma de decisiones? El primero es un liderazgo compartido. Yo me rodeo de gente inteligente. Así fue cuando estuve en la universidad. El 70% eran mujeres, fíjate, o sea, del comité ejecutivo, 70% mujeres, más capaces. Al final es eso. El líder se tiene que rodear de gente más inteligente. Segundo, ¿qué lo diferencia de los otros políticos en términos de gobernabilidad y toma de decisiones? Mi hoja de vida, mi perfil académico y profesional está ahí. O sea, yo creo que ese es un diferenciador claro. Y en los debates y en los foros, modestia aparte, creo que quedó demostrado.
Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos, por compartir Gracias, con nosotros algún mensaje final que quiera emitir a nuestra audiencia. No, decirle a todos, principalmente a los jóvenes, que este 9 de marzo se juega el futuro. No voten por odio. No voten por sacar a alguien y no importa quién van a poner. Elijan bien, elijan con convicciones. Las urnas no son para votar odio, sino para votar con fe y esperanza. Y no digan tampoco, ese es bueno, pero no va a ganar, porque entonces nunca uno bueno va a ganar. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este esfuerzo que hemos hecho a través de Tu Nota para que usted el 9 de marzo ejerza un voto informado.